Aparentemente, The Adult Potato es una serie de dibujos animados paródicos basados en Internet que integra eventos y lugares reales con personajes ficticios con el propósito de sátira y comentario cómico. Cualquier parecido de estos personajes ficticios con personas reales, vivas o muertas, es puramente coincidencia y no intencional, a menos que se indique específicamente. ¡Ja! Eso es cuestionable. De todos modos, a pesar de la naturaleza factual de algunos contenidos, la serie no debe interpretarse como una fuente confiable de noticias o información factual. Los creadores, productores y distribuidores de The Adult Potato renuncian expresamente a cualquier responsabilidad por malentendidos o acciones tomadas en base al contenido del programa, cubriendo sus traseros con esa. Este programa está destinado a un público adulto. Se recomienda discreción al espectador, como sea. Bienvenidos a otro episodio de La Patata Adulta. Soy Carlos de Patatas. Una de las cosas que la patata adulta hace para representar a los subrepresentados en este pueblo es pasar tiempo en las páginas locales de Facebook para averiguar qué está sucediendo en la comunidad. Un tema recurrente, aparte de las velocidades de Internet, es el abuso de poder de las asociaciones de propietarios, HOA, por sus siglas en inglés. Si bien las asociaciones de propietarios tienen su lugar para mantener la consistencia estética de un vecindario bajo control, a veces cruzan los límites y, en los peores casos, se convierten en un grupo de cotillas opresivas y entrometidas que controlan las elecciones más pequeñas que tienes cuando se trata de disfrutar de la compra más costosa que la mayoría de la gente hace. Solo intenta poner un gnomo haciendo un gesto grosero al lado de tu puerta principal en algunos lugares, y te darás cuenta rápidamente de cuán invasiva puede ser tu asociación de propietarios. Afortunadamente, el estado de Colorado está poniendo un límite a asociaciones de propietarios que realmente se exceden con la creación de un grupo de trabajo que supervisará las ejecuciones hipotecarias, multas y otras acciones que las asociaciones tienen autoridad para hacer. Si bien este grupo de trabajo se enfocará principalmente en aquellas asociaciones que se aprovechan de comunidades desproporcionadamente afectadas que generalmente no tienen los recursos para desafiar prácticas abusivas, las asociaciones deberían tomar nota. Al parecer, la asociación de Sage Meadows necesita quitarse la cabeza del trasero, ya que uno de nuestros residentes fue llamado inesperadamente al servicio activo después de haber instalado una cerca de cedro. La asociación está haciendo un total tonto amenazando al residente con multas si la cerca no está pintada antes de mediados de septiembre. ¿En serio? ¿Así es como hacemos las cosas en el pequeño pueblo de Wellington, Sage Meadows? Nuestro residente es llamado al servicio activo y a ustedes solo les importa que su maldita cerca no esté pintada. Bueno, que les den las asociaciones de propietarios de Sage Meadows, que les den mucho. Afortunadamente, tenemos personas increíbles en este pueblo y de las 30 o más respuestas a esa publicación, un grupo de personas se ofreció para pintar la cerca para nuestro residente militar local, porque así es como se trata a un miembro de nuestras Fuerzas Armadas, no multándolos porque están fuera del estado debido al servicio activo. Esa asociación es patética en este caso. El residente proporcionó la correspondencia entre él y la asociación, y ellos sabían que fue llamado al servicio activo y no tuvieron la cortesía de dejarlo hasta que regresara a casa. Inaceptable. Y un enorme agradecimiento a los residentes que están acudiendo en su ayuda para corregir esa injusticia. Ustedes representan lo mejor de quienes somos y son apreciados. Ahora, ¿qué tal esa tormenta del lunes por la noche? Fue toda una experiencia. Entre las computadoras quemadas, las filtraciones y el agua que llegaba hasta la entrepierna, hubo un montón de fotos geniales, historias y listas de tejadores en las páginas de Facebook. Prepárate para las personas tocando a tu puerta, ofreciendo inspecciones de techos gratuitas. Wellington ha sido líder cuando se trata de informar a los residentes que los vendedores ambulantes deben tener una licencia para tocar a la puerta. Así que asegúrate de pedirla. Si no pueden proporcionarla, que vayan a Nunn y toquen sus puertas. Ahora hablemos de Sparktoberfest. La carrera de 5 kilómetros está a la vuelta de la esquina y, ya seas corredor, caminante,
empujando un cochecito o caminando con tu perro, este evento es para ti. Regístrate, obtén la camiseta y ni siquiera hagas el recorrido de 5 kilómetros. Participar en toda la diversión que rodea el evento es suficiente emoción para la mayoría de nosotros. Aquí hay algunos detalles sobre el evento. La diversión tendrá lugar el sábado 10 y 6 de septiembre en la cervecería Sparge y comenzará a las 9 de la mañana. Además de la diversión que verás en el recorrido de la carrera, habrá muchos vendedores e incluso un tanque de inmersión con una celebridad local. La inscripción cuesta $40, pero los niños menores de 10 años entran gratis. La inscripción incluye una bebida, un desayuno, la oportunidad de ganar premios y una medalla por completar el recorrido. Este es el evento local del año, con las ganancias yendo al club local de Kiwanis y al American Legion de Wellington. Siempre es un buen momento y nunca sabes qué verás allí. Además, ¿dónde más puedes hundir a un político local en un tanque de inmersión? ¿Estás enojado por el monto de tu factura de agua? Hunde a un miembro del consejo. ¿No estás contento con el estado de las carreteras? Hunde a un miembro del consejo. Claro, no pueden hacer nada con las carreteras porque eso es responsabilidad del Departamento de Transporte, pero ¡qué demonios! Húndanlos de todos modos. ¿Realmente estás furioso por la planta de asfalto? Hunde, 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 hunde. Desahoga esa frustración en el tanque y beneficia a algunas organizaciones sin fines de lucro geniales al mismo tiempo. Eso es una victoria para todos, bueno, excepto para el miembro del consejo empapado. Pero así es la vida. Finalmente, les dijimos en nuestro último episodio que perdimos a otro miembro del Consejo del Distrito de Bomberos. Bueno, ahora es el momento de postularse para esa posición abierta. Visita su sitio web en wfpt.org y haz clic en el enlace que dice Aceptando solicitudes para director del Consejo. Pondremos el enlace en la descripción de YouTube y también en los comentarios de las publicaciones en Facebook. Así que enviemos algunas solicitudes, gente. Si quieres que el pueblo tenga su propio distrito de bomberos y tienes una idea para mejorar el consejo, completa la solicitud y pon tu nombre en la lista. No es necesario que seas un bombero. Christine Gator no lo es. Solo necesitas tener alguna habilidad que contribuya al distrito. Es súper fácil. Aquí están las preguntas en la solicitud. Primero están los requisitos de elegibilidad. Debes ser un votante registrado de Colorado y ser residente del distrito o ser propietario, o cónyuge o pareja civil del propietario, de una propiedad real o personal, sujeta a impuestos en el distrito. Luego te piden tu nombre, dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico y ocupación actual. Luego, algunas preguntas de sí o no. ¿Has asistido a una reunión del consejo antes? ¿Puedes comprometerte a asistir a una reunión mensual el tercer miércoles de cada mes? Luego te piden que, por favor, enumeres cualquier educación, empleo o experiencia de voluntariado relevante que tengas. Finalmente, 3 últimas preguntas. ¿Por qué quieres convertirte en director del Distrito de Protección contra Incendios de Wellington? ¿Cuáles crees que son los 3 problemas más importantes que enfrenta este consejo en este momento o enfrentará el próximo año? Especifica cualquier actividad en la que estés involucrado que pueda crear un conflicto de intereses si eres designado para el consejo. Eso es todo. Te llevará unos 10 minutos completar esto. Necesitamos participantes activos en esta comunidad y esta es una excelente manera de hacerlo. No tienes que ser un bombero. Probablemente sea mejor si no lo eres porque ya tenemos representación para eso y de esa manera no te verás envuelto en todo el drama. Necesitas ser alguien que quiera ayudar al distrito y esté dispuesto a trabajar con otros para lograrlo. Bueno, eso es todo por el episodio de esta semana. Esperamos verte en la carrera de 5 kilómetros el próximo mes. Va a ser divertido. Y enviemos esas solicitudes para el Consejo de Bomberos. La tormenta de esta semana debe ser un recordatorio de por qué necesitamos que este distrito de bomberos funcione sin problemas. Entre inundaciones, accidentes e incendios, necesitamos un liderazgo competente para mantener al distrito en el camino correcto. Y hasta ahora, todo lo que vemos son individuos en lugar de un equipo cohesionado. Nos vemos en el próximo episodio y cierra bien las puertas.